Amén. Y bueno, la palabra secta, que tiene que ver con una escuela de pensamientos, es un término subjetivo que puede aplicarse a una fe religiosa o denominación, o puede referirse a un grupo disidente, herético. ¿Qué quiere decir herético? Que son herejes. A veces hay una connotación de desaprobación similar a las herejías destructoras de las que nos habla en 2 de Pedro 2.1. Vamos a 2 de Pedro 2.1. Segunda de Pedro 2.1. ¿Qué nos dice? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Gracias. Podemos entender en este versículo que ya había una advertencia y las sectas ya existían desde antes de que llegaran los testigos de Jehová, antes de que llegaran los mormones, antes de que hubieran los hindús. Las sectas ya existían. Entonces, no hay algún ejemplo coherente o aceptados a usar para identificar una secta, pero sí podemos ver a qué se refiere. Es una facción o grupo religioso espiritual, cerrado, que se aparta de la doctrina ortodoxa. Es dirigida por un líder absoluto carismático que ejerce influencia total sobre sus adeptos. Características de una secta. Vamos a ver cuáles son las características de una secta. La línea de creencias definida por el líder, relativa, subjetiva y permanente. Una fracción discorde de la generalidad común. El líder es carismático, dogmático y mesiánico. ¿A qué se refiere mesiánico? Que se refiere al Mesías. O sea, dicen que creen en Jesús. Un ejemplo bien claro, los de la luz del mundo. Están disfrazados. ¿Han escuchado de esa secta de la luz del mundo? Están disfrazados, dicen tantas cosas, afirman creer en Dios, afirman Jesús, pero su líder, que está en la cárcel por abuso, ellos incluso manejan hay un documental en Netflix, los que tengan la oportunidad de verlo, está bueno. Este líder se hacía pasar como que era omnipresente por los túneles que tenía, por los ¿cómo se llaman? Los elevadores y todo eso. Aparecía en un lado, luego aparecía en otro, pero se movía él por abajo de todo. Los que han tenido la oportunidad de ver algún documental o han tenido la oportunidad de ver allá en Guadalajara, está la iglesia más grande de la luz del mundo. Es como una pequeña ciudad donde va por jerarquías. Y es como se mueve una secta. En medio está esa cúpula grandotota de la luz del mundo y alrededor las casas tienen que estar pintadas de un solo color y van por rangos. El más grande en medio y así como que los más chafitas hasta enfrente a las orillas. Entonces, esa es una característica de una secta. Es una fracción discorde a la generalidad común. El líder es carismático, dogmático y mesiánico, lo que les acabo de explicar. La línea jerárquica de autoridad es totalitaria y descendente. Tiene un código o reglamento manifiesto que gobierna el comportamiento de los miembros. Ahí todo mundo maneja los miembros, la manera de vestir, la manera de hablar, la manera de expresarse en todo, la manera en que tienen que cuidar a sus hijos, lo que tienen que comer, lo que no tienen que comer. Y no solamente es en eso, en otras sectas también, pero más adelante lo vamos a ver porque, les digo, es un tema extenso. Otro punto también, tienen una legislación que define quién está dentro y quién está fuera del grupo.
Ellos deciden, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Ellos deciden quién puede estar dentro de ese grupo y quién no puede estar dentro de ese grupo, de esa secta. Las demandas y órdenes de los dirigentes exigen ejecución sin crítica y lentitud. Vamos a Hechos 5 del 17 al 18. Y con esto vamos a empezar con las sectas que ya estaban desde antes de que llegaran todos estos que les acabo de mencionar. Hechos 5 del 17 al 18. Y es la secta de los saduceos. ¿Qué nos dice Hechos 5 del 17 al 18? Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Gracias. Entonces, ¿quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran una secta judía, ya vieron que viene de los judíos, que creía en obedecer estrictamente la ley mosaica, pero rechazaban la realidad de espíritus y ángeles, doctrinas de la resurrección y vida eterna. También sostenían que Dios premiaba materialmente a los hombres buenos en vida. Eso hay ahorita en existencia infinidad de congregaciones que tienen este punto también. Entonces, por lo que aquellos, al ser ricos, eran el pueblo bueno. Hay congregaciones que dicen ser ricas, porque tienen el mejor audio, porque tienen el mejor escenario, porque tienen todo. Y por eso dicen ser ricos, y porque van puros hermanos de dinero, y porque son los hermanos que diezman, y porque son los hermanos que dan dinero, los que aportan, los que dicen, los que el otro, y piensan que por eso son ricos. Se parecen a los saduceos. Entonces, ellos pensaban que eran ricos por lo que tenían. Su filosofía era materialista, liberal y mucho más mundana que la de los demás grupos. ¿Se imaginan? Liberal. Para empezar, liberal. ¿Qué entendemos por liberal? Que podemos hacer lo que sea, sin importarnos. Ser libres de hacer lo que yo desea, andar en pecado, pensando que por dar dinero, como es una de las creencias de la Iglesia Católica, que por dar dinero te vas a salvar, que por dar dinero van a perdonar tus pecados, que por dar dinero vas a tener cosas materiales, cuando no es así. Entonces eran más mundanos que los demás grupos. Otra secta, vamos a Hechos 15:5. Circuncidarlos de Moisés. Ok, vamos también a Hechos 26:5. Antes de que vayamos a Hechos 26:5, en el Antiguo Testamento, para pertenecer al grupo, tenían que circuncidar a los varones. Entonces, ellos querían seguir la ley de Moisés como ellos creían. Tienes que hacer esto y esto y esto. Y no lo tienes que hacer. Esa es la secta de los fariseos. ¿Qué nos dice Hechos 26:5? Hechos 26:5. Ok, es que creo que se equivocaron aquí. Ellos saben
Permítanme tantito, creo me equivoqué. Bueno, creo que no era ese versículo. Dice, ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Si alguien me puede apoyar, ¿qué versículo es en Hechos? Pero no es 26:5. Dice, ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Los fariseos eran una secta religiosa influyente en la iglesia primitiva. O sea que las sectas ya existían desde antes. No son apenas, sino ya existían en los saduceos y los fariseos. Vamos con los fariseos ahorita. Se distinguían, fíjense por qué se distinguían por su énfasis en la piedad personal. La palabra fariseo viene de una palabra hebrea que significa separado. ¿Sí estamos entendiendo? Los que quieran anotarle, anoten. Por aceptar la tradición oral como verdadera y mosaica, además de la ley escrita, y por enseñar que todos los judíos debían observar las más de 600 leyes de la Torá. En sí, ¿sabías que no son 10 mandamientos nada más los que hay en el Antiguo Testamento? Son 611 o 621 mandamientos en la Biblia. Pero de entre ellos incluye, va separado, pero ya es como caer en religiosidad en ese sentido. Incluidos los rituales relativos a la purificación ceremonial, lo que practican los judíos. Los judíos, por ejemplo, cuando se van a bautizar, no es como nosotros que llegamos a un balneario y métete hermano, así como vienes. No, yo me quiero bautizar, órale pues. Los judíos tienen que hacer un ritual donde tienen que entrar por un lado y ellos no pueden salir por el mismo lado. Si su pileta está aquí, ellos tienen que entrar por el lado derecho y salir por el lado izquierdo. Y es otro tipo de ritual. En su mayoría los fariseos eran hombres de negocios de clase media y líderes de las sinagogas. Aunque eran una minoría en el Sanedrín y ocupaban unos pocos puestos como sacerdotes, parecían controlar la toma de decisiones del Sanedrín, porque contaban con el apoyo popular del pueblo. Los fariseos siempre quisieron controlar todo. Y si lo podemos ver en las Escrituras, en los Evangelios, ¿cómo querían contradecir a Jesús? ¿Sí se daban cuenta? Porque ellos querían tener el control de todo. Ahora, vamos a ver la pureza sacerdotal para todos los judíos. Ellos enseñaban que la ley oral también fue transmitida por Moisés, más allá de los mandamientos. O sea, le daban más importancia a Moisés que a los mandamientos que Dios había hecho. Ahora, quiero que entendamos la ortodoxia. ¿Qué es eso? ¿Alguien ha escuchado esto? Eran estrictamente ortodoxos y radicalmente observantes de la pureza religiosa en Israel como pueblo elegido. ¿Qué quiere decir? Tradición interpretativa. Creían en la obligación de obedecer su tradición interpretativa referida a obligaciones religiosas, como las oraciones, los ritos de adoración, como hoy en día muchos cristianos piensan eso. Caen en lo que hacían los fariseos. Caemos a veces en religiosidad. Hoy en día muchos dicen, vámonos a orar al cerro porque allá Dios nos oye. No, Dios te oye en el cerro y Dios te oye aquí en la iglesia y Dios te oye en tu casa. No es necesario que te vayas al cerro a hacer tanto ritual, a hacer tantas oraciones, o como la iglesia católica,
que hacen vanas repeticiones, hacen no sé cuántas Aves Marías para que se salve la persona, dicen tantos rituales para que se haga no sé qué tanta cosa. ¿Sí estamos entendiendo o no? Ahora, la influencia política. Estaban dispuestos a obtener influencia política en la vida de Israel. Hoy en día hay muchos fariseos en Ixmiquilpan, pastores involucrados en la política, cuando no debe de hacer eso. Hay pastores, me tocó ver a mí cuando fue el tiempo de campaña, hace unos años, antes de que fuera ahorita el último, un pastor que tenía fuera su iglesia, decía iglesia tal y tal, y al lado ponía la de su presidenta que estaba apoyando. O sea, no debemos de caer en eso. No debemos de estar con influencias políticas. Incluso hay pastores aquí en Ixmiquilpan que venden a sus feligreses por obtener algo. Y nosotros crecimos en una congregación así, donde les daban dinero, les daban pantallas, les daban sillas, les daban cosas, carros, porque sus feligreses, y todavía llevaban al personaje y vamos a poner manos sobre él para que gane. O sea, caemos en el fariseísmo. Esa es una de las sectas también. Las creencias. Creían en la libertad humana y en el libre albedrío, en la inmoralidad del alma, en unos castigos y unas recompensas eternas, y en la resurrección también. O sea, creían también los fariseos en lo mismo que nosotros creemos, pero ellos lo manipulaban a su manera, como hoy en día muchos pastores lo manipulan. A ti sí te perdono porque sí diezmas, no, tú no porque no me diezmas y no, pero Dios sí te va a perdonar porque tú me diezmas. No pasa nada, tú sigue pecando, mientras me des tu diezmo, sigue pecando, no pasa nada. También es una de las muestras que podemos entender de las sectas. ¿Cuáles eran sus creencias? Creían en la libertad humana, en el libre albedrío también. Entonces todo esto tiene que ver también. Ahora vamos a ver otra secta, la secta de los nazarenos. Estamos empezando con las sectas que menciona la Biblia, porque de ahí ya nos vamos a seguir con los que siguen. Vamos a Hechos 24:5. Hechos 24:5. ¿Qué nos dice? Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Ahí está otra vez. Gracias. La secta de los nazarenos, o el camino, así se llama. Hechos 24:14 nos dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvió al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. La secta de los nazarenos también era conocida como la secta del camino, que se refería a la iglesia de Dios. Cuando los seguidores de Jesús empezaron a formar el grupo de los cristianos o la iglesia, así era como se llamaba anteriormente, el camino. Ahora vamos a Hechos 24:22. ¿Qué nos dice? Hechos 24:22. Ajá. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les abrazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestros gustos. Gracias. La iglesia era conocida no solo como una secta, sino también como un camino de vida para sus miembros. Ese camino, por supuesto, describía la fe en los cristianos de seguir a Jesucristo.
Es decir, el nombre Nazareno proviene de la ciudad de Nazaret, Galilea, donde Jesús nació y creció. Vamos a Mateo 2:23. Mateo 2:23. Recuerden que es un estudio, no es una prédica. Y tenemos que empezar por ver lo que nos dice la Biblia para poder entender por qué las sectas que mencionamos en un principio están fuera de. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret. Mateo 2:23. Sí. Ajá. Se llamaba Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habían de ser llamados nazarenos. Gracias. Entonces, después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, y así se cumplió lo que acaba de leer la hermana Cata, que dijo, se cumplió lo que los profetas habían dicho, lo llamarán Nazareno, y a los seguidores de Nazarenos se les identificó como la secta o grupo de los Nazarenos. Entonces, Jesús fue nazareno, ¿sí sabían eso? Nació en Belén, pero vivió en Nazaret. O sea, porque hay hasta preguntas que te dicen, ¿dónde nació Jesús? ¿En Nazaret o en Belén? En Belén. Pero fue nazareno. Ahora, vamos a ver las características de la secta de los nazarenos. Aquí creo que no hay nazarenos aquí en Ixmiquilpan, ¿verdad? Porque hay esa secta de los nazarenos. En Estados Unidos hay mucha secta de esa de los nazarenos. O el camino. Características de la secta de los nazarenos o el camino. Para ellos Jesús es el Mesías. Está bien. La salvación es por fe en Jesús y no por obras de la ley. Está bien. Jesús es el único sacrificio válido por el pecado. Está bien. El Espíritu Santo es persona divina. Está bien. Las obras son producto de la fe y no causas. Está bien. Creen en la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo. Está bien. Encarnación, no reencarnación. Nosotros no creemos en la reencarnación. Encarnación es de que Cristo Cristo encarnó en Jesús. No reencarnó, porque la reencarnación es lo que les dije al principio. Muchos piensan ahorita con la metafísica de que uno muere y su otra vida va a ser en un pájaro, en un perro, en otra persona y cosas así. No estoy hablando de eso, estoy hablando en la encarnación. Creen en la resurrección y juicio de vida eterna, también. Creen en el bautismo, infierno, libre albedrío, santidad, etc. Está bien. No siguen las doctrinas de la tradición oral ni los rituales judíos. Está bien. También nosotros, aquí quiero hacer un énfasis. Nosotros como cristianos, hay muchos cristianos, aguas con eso, porque hay muchos que se han metido a estudiar el hebreo. Y eso es algo que los jala a muchos cristianos. Y nosotros conocemos un pastor que por eso se salió de aquí de Identidad Celestial, porque él dice que él es judío o quiere hacerse judío, pero la Biblia dice que el que quiere hacerse judío es un anatema, es maldito. Él ya no dice Jesús, ya dice Yeshua. Él ya no dice, él quiere hacer todo lo que los judíos hacen. Quiere hablar como los judíos lo hacen. No está mal, pero nosotros no somos judíos. Nosotros no pertenecemos al grupo de judíos. Entonces, no debemos de seguir ni las tradiciones ni los rituales que hacen los judíos, porque hay muchos cristianos que siguen esos rituales, pero nada más lo que les conviene. Una vez nos tocó ver en las redes sociales un pastor que hizo su aniversario de su radio aquí en Ixmiquilpan y hizo un holocausto
Un holocausto lo puso hasta enfrente en el altar y contrató a no sé cuántos shofaristas de Pachuca que vinieran con su shofar, y él hincándose, y como Abraham le hizo, y empezó a decir tanta tontería. ¿Mande? Sí, o sea, de verdad, hermanos, tengamos cuidado de caer en ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo tengo unos familiares, bueno, son cercanos a nosotros, que se hicieron judíos, están aquí adelante en Panales. Y el señor ya está, el líder de ellos, hasta trae su kipá, trae su de esa como faldita con bolitas, y trabaja en las combis. Yo creo lo has visto en las combis del Fitzy. Trae su greñita también y se la deja. Sí. Son judíos. Pero están los judíos mesiánicos que creen en Jesús, en el Mesías. Pero están los otros judíos que para ellos no existe Jesús. Es más, si tú le preguntas a un judío quién era Pablo, ellos te van a decir que ni existió. ¿Sí sabías eso? ¿Mande? ¿Sí? No, pero hay unos, ni Saulo, nada, ni siquiera. ¿No? En el Nuevo Testamento para ellos no existe. Yo tuve la oportunidad de trabajar con un judío, un señor ya grande, sabía mucho del Antiguo Testamento, pero lo veías y era un libidinoso de primera. Y digo, pues no que sigues la ley, mi cuate. O sea, imagínate. ¿Sí? No, o sea, tengamos esa... No debemos de caer en tradiciones o en los rituales que hacen los judíos. Igual, hermanos, aquí hago un paréntesis. Hay muchos hermanos, pastores aquí en Ixmiquilpan, que introducen el shofar en sus congregaciones. Ellos te aseguran y te dicen que los demonios huyen con el sonido del shofar. Mentira. Incluso nosotros tuvimos esa mala experiencia de estar en una congregación donde empezaban a liberar a cristianos y les empezaban a tocar el shofar enfrente de ellos, que para que se liberaran. O sea, tengamos cuidado en dónde nos vamos a meter, hermanos. ¿Qué tipos? Porque hasta si nos damos cuenta lo que estamos viendo, se introducen las sectas, se introduce el ocultismo en las congregaciones aquí en Ixmiquilpan también. Otro punto también, su moralidad y espiritualidad depende de la sujeción a la gracia, lo mismo que nosotros. Las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios y suficientes para el desarrollo espiritual. Claro que sí. Casi se parecen a nosotros, pero el único detalle es que nada más creen en el Mesías, son mesiánicos y no creen en Dios. Es como la secta de los de solo Jesús. ¿Se han escuchado esos? Hay aquí en Ixmiquilpan. Solo Jesús. No existe ni el Padre ni el Espíritu Santo. Solo Jesús. Y nada más. Ahora vamos a ver otra. Los esenios o los Qumran. Los esenios, que quiere decir esenoi, fueron una secta judía. ¿Ya vieron de dónde vienen todas las sectas? De los judíos. Fueron una secta judía contemporánea de los fariseos y de los saduceos. O sea, dijeron, yo voy a hacer mi grupo, vente tú fariseo y vente tú saduceo, y vamos a hacer otra secta. O sea, de las dos agarraron. Practicaban el aislamiento social, y es lo que hacen hoy las sectas hoy en día. Aislamiento social, la piedad, el celibato, guardaban el día de reposo, evitaban los bienes materiales. Aguas con eso. Hoy en día los cristianos dicen que el día de reposo, algunos que siguen las tradiciones judías afirman que el día de reposo es el sábado. Pero nosotros no es ni sábado ni domingo.
¿Por qué? Porque Jesús vino a cambiar todo. Nuestro reposo es Jesús. Por eso podemos adorar cualquier día de la semana. ¿Sí entendemos eso o no? Entonces no es ni sábado, porque muchos se agarran. Para empezar, hermanos, nosotros ni siquiera vivimos el calendario judío. Estamos en el calendario romano. ¿Sí estamos entendiendo? No estamos. Si nos vamos al calendario judío, lo mismo. Aquí voy a romper con muchas cosas y sé que muchos van a decir, ay no, ¿cómo? Sí, el 24 de diciembre no nació Jesús. Muchos festejan la Navidad porque viene de la Iglesia Católica. Pero no vivimos en el calendario judío, vivimos en el calendario romano. Si nosotros nos vamos a la Biblia a buscar, Jesús no nació un 24 de diciembre. Según el calendario judío y los estudios que han hecho, Jesús nació entre septiembre y octubre. No en diciembre. Y ni tampoco el arbolito ni las lucecitas es bíblico. No, nada de eso. Ni siquiera viene en la Biblia. ¿Mande? Tampoco había animales. Si nos damos cuenta y nos vamos a la cultura judía, ¿cómo es que los judíos no permiten que los animales convivan con los humanos? Hay muchas cosas que podemos romper con eso. Yo sé que muchos, ay, no, está mintiendo el pastor. No, estoy mintiendo, la palabra de Dios lo dice. Y no vivimos en el calendario judío. Entonces, la Navidad, hago un paréntesis aquí, la Navidad solamente es un negocio para la Iglesia Católica. Y todos, porque de ahí se agarran todos. Si nos damos cuenta, ahí les va, la Iglesia Pentecostal es la que más ha agarrado tradiciones de la Iglesia Católica. Y yo sé que la doctrina de los bautistas defiende mucho la Navidad y el 24 de diciembre, sí la defienden, y la defienden a capa y espada, y festejan, adornan, hasta ponen sus estos, sí, lo hacen. Que no, aunque ellos digan que no es el día, pero ellos festejan. El nacimiento lo festejamos cada 8 días aquí, lo festejamos cuando nos ponemos a alabar a Dios. Lo festejamos cuando estamos pidiéndole a Dios, cuando estamos agradeciendo a Dios. Todos los días lo podemos festejar, no necesariamente un día. Hoy en día hasta en las redes sociales se ha vuelto como burla de esto, porque dicen, ya acabó la temporada de hipocresía, puedes regresar a tu vida normal. Diciembre, tiempo de perdón, tiempo de amar, pero nada más en diciembre, de enero hasta noviembre, perdón. Puedes pecar, puedes maldecir, pero en diciembre es tiempo de perdonar. ¿Ustedes creen eso? Ya me salió un poco de esto, pero quiero que entendamos esto, hermanos. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Los esenios también tenían una rutina, que era la inmersión ritual en agua, era un pilar de su práctica. Dicha similitud hace pensar a los eruditos que Juan el Bautista era esenio. O sea, ellos, los eruditos, piensan por cómo era Juan el Bautista, que pertenecía a los esenios. El escritor romano Plinio era geógrafo y afirmaba que los esenios vivían principalmente en el desierto, cerca del Mar Muerto. Miren, muchas veces nosotros nos guiamos por lo que escuchamos. Pero miren, los que tienen su Biblia, algunos tienen su Biblia de estudio, ahí vienen los mapas. Ahí vienen los mapas, vienen el viaje de Pablo a Tarso, el viaje de Pablo a no sé qué, a Corintio, a Eclesiastés, podemos verlo. Y ahí nos podemos dar cuenta que no es muchas veces lo que nosotros pensamos, porque nos encerramos en un mundo. Entonces dice que los esenios, ellos vivían cerca del Mar Muerto, a la orilla del noreste.
Este es el mismo lugar donde se descubrieron los rollos del mar muerto, donde se descubrieron de lo que hoy le llamamos Biblia. Cerca de ahí. Aunque no hay pruebas que indiquen que los esenios escribieron los rollos, la mayoría de los eruditos aceptan una conexión entre los dos. Los esenios se consideran un antecedente del cristianismo primitivo. O sea, fueron uno de los primeros cristianos. Y ellos creen que Juan el Bautista, por lo que él relata en Juan, en Apocalipsis, que él era un esenio. ¿Vale? Ajá. Entonces, si se dan cuenta, todos tienen casi lo mismo, pero hay una cosa que los diferencia de otra. La secta de los cristianos. Vamos a Hechos 11:26. 11:26. Si nos damos cuenta, no hemos salido del libro de Hechos, porque es el hecho de los apóstoles, lo que relatan los apóstoles en la Biblia. ¿Qué nos dice Hechos 11:26? Es la iglesia primitiva. Y se congregaron ahí todos un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Gracias. ¿Nos damos cuenta? Es de donde salieron los cristianos. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año y enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. ¿Y sabes qué significa cristiano? Seguidor de Cristo. Entre una secta o grupo menor y la generalidad, grupo mayor, siempre habrá rivalidad, rechazo y descrédito social. Eso pasa hasta en las congregaciones, aquí en Ixmiquilpan. No, es que el pastor Javier, bueno, ese que dice ser pastor, tiene poquitos miembros, y bueno, nosotros tenemos 200, 300 miembros. Hay esa rivalidad, ¿cuánto no debe de haberlo? Hasta hemos sido burla en Facebook, ¿sí se han dado cuenta? Donde ponen una imagen de un testigo de Jehová con un mormón dándose la mano, y abajo ponen los cristianos agarrándose del chongo, pegándose, golpeándose. Somos la burla. Quiero que entendamos algo, hermanos. No debemos de caer en ese tipo de sectas. No debemos de querer hacer cosas que los judíos hacían o hacen algunos. La palabra de Dios nos dice que a los suyos vino y los suyos le rechazaron. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Y ellos lo rechazaron. Algunos siguen esperando al Mesías, porque hay judíos que sí creen que vino Jesucristo ya. Pero algunos siguen esperando al Mesías. Incluso no sé si han visto mucho en las redes sociales que se ha visto sobre un personaje que dicen, no, es que ese es el judío él es el Mesías de los judíos. Una persona, un ser humano como nosotros. ¿Nos damos cuenta? Ahora ya hasta dicen quién es el anticristo. Que por tener dinero, que por manejar no sé qué tanto, y el otro. Nosotros ni siquiera vamos a conocer al anticristo, porque vamos a ser arrebatados primero. Vamos a Hechos 28, del 20 al 22. Hechos 28. 28, del 20 al 22.
22. Ujú. Ya, ok. Dice, les pedí, gracias Pau, les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos, para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena, porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Ellos respondieron, no, hemos recibido ninguna carta de Judea, ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí, porque queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos es de este movimiento, de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Quiero que entendamos, hermanos, no caer en situaciones como cristianos, de caer en una secta, porque hoy hay muchos cristianos o muchas congregaciones que hacen rituales fuera de, entre ellos la vomitadera, entre ellos la tiradera, la tumbadera, entre ellos cosas que se han adaptado a las congregaciones cristianas. ¿Y saben de dónde viene la tumbadera? Les voy a adelantar tantito. Viene de los hindús. Cuando empiezan, el pastor pasa los de acá enfrente, empieza a tumbarlos hasta... hay burla de todo eso, porque no hay un orden. También entre ellos habían choque social y choque espiritual. Y era lo que pasaba. Tú nos dijiste que viniéramos y mira, hoy está pasando esto, lo que acabamos de leer. Tú nos dijiste que era esto y mira ahora lo mismo que pasa en las congregaciones hoy en día. Vamos a una congregación y escuchamos que es bueno que lo tumben, que es bueno que esto. Venimos a Identidad Celestial, no es bueno que nos tumben. Pero porque es con base a la Biblia, no es con base en mis pensamientos. No hay ningún versículo de la Biblia que diga que los pueden tumbar. No hay ningún versículo de la Biblia para que afirmes tú que te puedes cubrir con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es un amuleto. No hay ningún versículo. Rasgos doctrinales de una secta. Ahí les va. Ya vamos a empezar el próximo domingo con las sectas. Las otras sectas que ya ahorita estamos viendo lo que dice la Biblia. Rasgos doctrinales de una secta. Punto número 1. Afirman que son los únicos con la verdad absoluta. ¿A qué te suena esto? ¿A cuántas congregaciones has ido y te han afirmado y te han dicho, no, es que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad? La verdad es la palabra de Dios y nada más. Que ellos la manipulen a su manera es otra cosa. Una vez nosotros nos tocó escuchar a un pastor que dijo que su iglesia iba a ser la número 1 en el cielo y que iba a ir hasta enfrente con su bandera, no les digo el nombre porque si no lo voy a quemar, pero que iba a ir hasta el frente él con su bandera, hasta enfrente de todas las iglesias, dice, porque él era el único que tenía la verdad. Hay otros que afirman que solamente su iglesia se va a salvar. ¿Sí sabías eso? ¿Su congregación? Pastores que afirman que solamente su congregación se va a salvar, que son la verdad absoluta. Ese es un punto. Punto número 2. Discriminan a los demás grupos del gran grupo. La palabra de Dios dice que somos un solo cuerpo, pero nosotros mismos lo mutilamos. ¿Sí hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Discriminan a los demás grupos del gran grupo. ¿Cuántos cristianos somos en Ixmiquilpan? Una vez nosotros tuvimos la iniciativa de hacer un proyecto que se llama Proyecto Unidad. ¿Saben qué nos hicieron? Nos dieron una patada y nos mandaron a volar. Porque hay celo en los pastores, celo ministerial.
Celo ante los propios líderes. Entre sus propios líderes hay celo. Y no se trata de eso. Discriminan a los demás grupos del gran grupo. Punto número 3. Rechazan convivir con otros para no perder adeptos. ¿Qué miedo tienen que escuchen la palabra de Dios como debe de ser? Yo les he dicho a los hermanos de aquí, porque hay hermanos que me han dicho: pastor, ¿me da permiso de ir a un evento? Si te edifica ese evento, adelante. Y si no te edifica, ¿para qué vas? Si te edifica, hermana, porque hoy en día aquí hay una congregación donde hace seguido eventos para mujeres, donde nada más es pura gritadera, pura tumbadera, donde empoderan a las mujeres, donde tú eres una guerrera, tú eres la Débora, tú eres la no sé qué. ¿Te edifica eso? No te edifica nada. No te edifica. Muchos pastores les dicen a sus congregantes: si ese hermano se sale de esta congregación, ya no le hables. O ya no le hables a ese hermano porque ya va a otra congregación. Y eso pasa aquí en una iglesia que está aquí en el centro de Ixmiquilpan. Es triste. El pastor ordena y les dice: no le hables. Rechazan convivir con otros. No, yo no me junto con ellos porque son esto. No, hermanos. Son herméticos en su funcionamiento de culto. Otro punto. O sea, no quieren que nada se salga de aquí. Todo lo vamos a manejar aquí. Y nadie tiene que saber, hermanos, cuidadito y anden diciendo que vamos a hacer esto. Porque no queremos que se enteren las otras congregaciones. Pasa. Ay, creo que ya se movió esta cosa. Aquí está. Marcan exclusividad en manuales e información. ¿Les suena eso? Marcan exclusividades en manuales e información. Te dan tus manuales y no puedes aceptar otra cosa que no sea el manual de esta congregación. Y la información que te doy es esa y no tienes que escuchar otra. ¿Lo han escuchado? Tampoco la tienes que compartir. Y te cobran aparte por tener esa información. Y lo hay aquí en Ixmiquilpan, lo hay. Otro punto, son dados a buscar y mostrar solvencia económica. Eso no se da aquí en Ixmiquilpan. Para nada. Entre más des, Dios más te va a bendecir. ¿Has escuchado eso? ¿Sí has escuchado eso? Otro punto, consideran al resto de la comunidad como inferiores. Eso no se da aquí en Ixmiquilpan. Esos son unos hijos del diablo, dicen. He escuchado a pastores decir eso. Otro punto, emplean porciones de la Biblia fuera de contexto. No, ni siquiera. Lo hacen para espantarte, como te dije en un principio. Si no diezmas, te vas a ir al infierno. ¿Qué parte de la Biblia dice eso? Una vez vimos en las redes sociales, aquí está Juan Pablo, no me va a dejar mentir, la esposa de un pastor muy famoso aquí en Ixmiquilpan. Fíjense lo que decía. Aguas, Ella decía que la muerte andaba con su guadaña aquí en Ixmiquilpan. ¿Dónde han visto a la muerte con su guadaña? ¿O cómo sabe que la muerte trae una guadaña? No existe. Para empezar, la muerte no es una calavera. Nada más la hacen así porque cuando nos morimos, pues todos nos quedamos calaca. Pero decía la hermana que la muerte andaba buscando con su guadaña. ¿Y sabes cuál es lo peor de todo? Que muchos hermanos le ponían, amén, gloria a Dios.
Ese día hasta Juan Pablo le contestó y nos bloquearon de volada. El pastor Ismael le comentó y que nos bloquean también. De verdad. Otro punto, emplean porciones de la Biblia, bueno, eso ya lo dije. Su enseñanza es subjetiva y encauzada por la organización. Ellos dicen, aquí no se va a hacer nada que no tengamos en la organización. No. Por eso es importante que nosotros seamos lectores de la palabra de Dios, que veamos. Otros rasgos doctrinales también de una secta, utilizan terminología bíblica bajo su propia definición y para enrutarlo en el sentido organizacional. Todo lo quieren manejar como ellos quieren. Otro punto, crea una armadura intocable alrededor de su líder. ¿Has visto eso? Nosotros hace como 6 meses fuimos a apoyar a una hermana que falleció un familiar, y de verdad me dio tristeza ver a un hermano que supuestamente él estaba, creo, dirigiendo la alabanza, ¿no? ¿O qué era? Estaba dirigiendo la alabanza y llega su pastor. Hombre, parece que vio a Dios. Él va y le agarra su mano y se la besa enfrente de todos. Y dije, no, hombre, yo creo eso ni a su mamá se lo hace eso. Pues sí. O sea, crean un arma. No, a él ni me lo toquen. Si nos damos cuenta, hace tiempo, cuando hubo una situación aquí en Ixmiquilpan, donde no fue persecución, fue que él mismo buscó que lo quisieran golpear. Estoy hablando de un pastor. Y él decía y afirmaba que era persecución. Claro que no era persecución. Él está provocando al avispero. No podemos llamar persecución a algo que nosotros mismos provocamos. Aguas con eso. Entonces crean una armadura intocable alrededor de su líder. Cuando fue la situación esa, no sé si llegaron a ver los videos en las redes sociales, cómo había cristianos con sus palos y con sus machetes para defender a su líder, y su líder ni siquiera se asomaba. Lo hay. Otro punto, desarrollan atractivos denotantes, desarrollan atractivos que denoten satisfacción y la estancia de sus asistentes. Es como si aquí dijéramos, vamos a meter algo para atraer gente, vamos a meter panderos, porque ahora hasta ministerio de panderos le llaman cuando no existe el ministerio de panderos. Ministerio de alabanza, no existe el ministerio de alabanza. Vamos a hacer algo atractivo porque no llega gente. Muchos hacen eso, como el ritual que les acabo de decir que hizo este hermano, de poner su holocausto ahí con shofares y no sé qué tanto, y hasta puso las piedras. O sea, fue algo, válgame la expresión, pero fue algo ridículo. Otro punto, desarrollan atractivos que denoten satisfacción de la estancia de sus asistentes. Bueno, eso ya lo vimos. No debemos de hacer nada de eso nosotros como pastores, de caer en ese tipo de sectas. Lo más importante, ese es otro punto también, lo más importante es el líder, luego su manual, luego el placer en el congregante y luego la opinión de Dios plasmada en la Biblia. Ese es lo malo que tienen. O sea, pasan por encima de Dios el pecado del hermano, el pecado de la hermana, la blasfemia del hermano, la blasfemia de la hermana, lo pasan por encima de Dios. Otro punto, producen obras sociales y frutos humanos, no son espirituales. Los reemplazos, ¿se acuerdan de la predicación de los reemplazos? Es lo que pasa. Reemplazamos
las cosas que nos satisfacen por Dios. Son astutos, creativos y educados, atractivos y sagaces. ¿Has conocido algún líder de una secta? ¿Cómo es? Bien amable, bien a todo dar. No, hombre. ¿Le seguimos? ¿O ya dentro de 8 días? ¿Ya? Ok. 60, ok. Bueno, qué bueno que me dijeron porque yo sí no me sigo. Hay otros rasgos más. Quiero que entendamos esto porque ya vamos a pasar el próximo culto a las sectas que les dije. Entonces, ahorita ya llevamos 1 hora. Ya dentro de 8 días vamos a seguirle. Es que esto es extenso, hermanos, no es nada más de un ratito. Entonces quiero que entendamos todos estos rasgos que les estoy dando para cuando veamos por qué se les considera una secta a los testigos de Jehová, los mormones, a los hindús, a los budistas, también es una secta, ¿sí sabías? Todos esos son una secta. Entonces, yo quiero que entendamos esto, para que podamos ver por qué se les llama sectas. ¿Sale? Vamos a orar. Inclina tu rostro, Padre, te damos gracias, Dios, esta mañana. Gracias, Señor, porque has sido bueno, Señor. Y Padre, nos has mostrado, Señor, por medio de tu palabra, Señor, cómo permanecen este tipo de sectas, cómo permanecen este tipo de situaciones en la vida de los cristianos, que a veces permitimos, Dios, que lleguen a nuestras vidas. Pero Padre, te pedimos, Dios, que por medio de tu palabra nos muestres, que nos enseñes, Señor, a no caer, Padre, en este tipo de situaciones, en este tipo de sectas, que, Señor, muchas veces lo hacemos por querer atraer personas, por querer causar sensación, Padre Santo, en las personas, en las redes sociales.